Bien, hermanos, los invito a que puedan abrir sus Biblias en el Salmo 94. Vamos a leer los versículos del 8 al 19. Salmo 94 del versículo 8 al versículo 19. 94 del 8 al 19 dice así la palabra del Señor. Haced caso, torpes del mundo, del pueblo, necios. ¿Cuándo entenderéis? El que hizo el oído, ¿no oye? El que dio forma al ojo, ¿no ve? ¿No reprenderá el que castiga a las naciones, el que enseña conocimiento al hombre? El Señor conoce los pensamientos del hombre, sabe que son solo un soplo. Bienaventurado el hombre a quien corriges, Señor, y lo instruyes en tu ley, para darle descanso en los días de aflicción, hasta que se cabe una fosa para el impío. Porque el Señor no abandonará a su pueblo, ni desamparará a su heredad, porque el juicio volverá a ser justo, y todos los rectos de corazón lo seguirán. ¿Quién se levantará por mí contra los malhechores? ¿Quién me defenderá de los que hacen iniquidad? Si el Señor no hubiera sido mi socorro, pronto habría habitado mi alma en el lugar del silencio. Si digo, mi pie ha resbalado, tu misericordia, oh Señor, me sostendrá. Cuando mis inquietudes se multiplican dentro de mí, tus consuelos deleitan mi alma. Palabra del Señor. Hermanos, nuestra cuarta predicación de esta serie denominada Dolor en el Alma, donde estamos explorando desde la Escritura un camino para poder seguir en todo tipo de situación, de crisis mental, de dolor mental, de almas abatidas. Podemos acá hablar de situaciones que han sido denominadas como, en algunos casos, trastornos mentales, enfermedades, o algún tipo de situación que sabemos que no es normal dentro de, desde la perspectiva cristiana, la visión que tenemos bíblica de lo que Dios creó y que ha sido afectado por causa del pecado. Sabemos que el ser integral del ser humano se resiente no solamente en cuerpo, sino que también en alma, ¿sí? Y ahí entonces vimos en la primera predicación cómo son tomados por los escritores bíblicos palabras como psique, ¿ya? Desde donde nuestro mundo toma algunas expresiones como la psicología, por ejemplo, y que hablan justamente de ese lugar de nuestra mente, de nuestro ser, donde no es el cerebro, no son las neuronas, ¿sí? Sino que es aquella parte del ser humano que no es corporal. Algo ocurre en esto que hablamos en varias oportunidades ya sobre la integralidad del ser humano, que tiene una parte que es material y una parte que es inmaterial dada por Dios. Por causa del pecado eso también se ha visto afectado, y en la palabra de Dios vamos viendo cómo esa parte inmaterial que se ve afectada también por el pecado eh, es objeto de redención por parte de Dios a través de Cristo, ¿ya? Él viene a restaurar todas las cosas, viene a crear un nuevo cielo, nueva tierra, y por lo tanto eso no está fuera de el acto redentivo de Jesucristo en la cruz. Y de eso nosotros tenemos reflejos en su escritura, en distintos lugares. Por eso necesitamos ir recogiendo cada una de esas expresiones que nos ayudan justamente a poder obtener una respuesta bíblica, una respuesta en la palabra de Dios a estas inquietudes. Y el Salmo 94 es muy interesante porque en esta, particularmente en esta predicación que hemos titulado Reaprendiendo a Vivir, ¿ya? Ya les voy a explicar bien por qué ese nombre, ¿ya? Podría ser un nombre para una predicación bien al final de la serie, pero está aquí y no está aquí por un error, sino que está aquí justamente por la forma en que Dios va trabajando en nuestras vidas, ¿ya? Entonces, este salmo, el Salmo 94, que es uno de los salmos del libro cuarto, ¿ya? El libro cuarto, si ustedes no lo sabían, el libro de los salmos se ha dividido en 5 partes, ¿ya? O en 5 libros, y este particularmente es el cuarto, que va desde el Salmo 90 hasta el Salmo 106. Son 17 salmos los que componen
este cuarto libro. Y en estos salmos, ¿ya? En la gran mayoría de estos salmos, se refleja la situación del pueblo de Dios en exilio, en cautiverio. ¿Ya? Por eso es importante mirar las sensaciones que había en el pueblo de Dios por estar en cautiverio. No nos olvidemos que para el pueblo estar en cautiverio significaba no poder cultuar a Dios, el no poder estar en Jerusalén, donde habitaba la presencia de Dios. Entonces eso ciertamente genera en muchos de ellos sensaciones de desánimo, que van más allá de aquella situación vivida ciertamente por el pueblo en esclavitud, que afectaba también en cansancio sus cuerpos. Aquí también hay temas de una esperanza que se ve afectada por el hecho de estar en cautiverio. Hay un dolor en el alma en parte de en parte del pueblo de Dios en ese momento que nos va a auxiliar en los momentos en que nosotros también estamos pasando por dolores del alma. Independiente a la situación y lo que está ocurriendo, hay aquí palabras de aliento para nosotros y son justamente aquellas que necesitamos recordar. ¿Qué es lo que pasaba con ellos? Ellos estaban viviendo estas situaciones en cautiverio y anhelaban, de una u otra manera, la venida de un nuevo Moisés que los pudiera regresar a la tierra prometida, que los pudiera regresar hasta el lugar y a la ciudad santa, ¿sí? ¿Y por qué un nuevo Moisés? Porque hasta cierto punto, por causa de el mismo pueblo y lo que fue ocurriendo con el pueblo de Dios, Moisés era uno de los motivos por los cuales volvían a estar en cautiverio. ¿Ya? Esa era la forma en que lo expresan ellos mismos. ¿Sí? Están esperando a este nuevo Redentor. ¿Cuándo vendrá el nuevo Redentor? ¿Sí? Hasta cierto punto lo leímos también en nuestra oración o en nuestra lectura de perdón de pecados. Entonces, esa es la situación del pueblo, ese es el momento en el que ellos están viviendo, y los salmos, o en los salmos de este cuarto libro, nosotros, como decía recién, vamos a encontrar muchos recuerdos. El pueblo recuerda mucho en esta parte, justamente entre los salmos 90 y el salmo 106. Ahí también, para aquellos que necesitan de pronto dar una palabra de aliento, acuérdense del libro cuarto del libro de los salmos, ¿ya? Salmo 90 al Salmo 106. ¿Por qué? Porque allí nosotros vamos a encontrar muchos recuerdos de las bendiciones de Dios y de todas esas bendiciones que Dios había derramado sobre su pueblo, tanto en el pasado, y también en esa parte vamos a encontrar muchas plegarias de los fieles a Dios que esperan justamente entonar un cántico nuevo. ¿Ya? Se encuentran allí en el libro cuarto. Entonar un cántico nuevo para poder celebrar la restauración del pueblo de Dios. ¿Ya? Eso es lo que nosotros tenemos en el libro cuarto. O sea, una fuente infinita de aliento para nuestro propio dolor en el alma. Es allí donde nosotros necesitamos acudir. Ahora, la sección, porque el Salmo 94 tiene también imprecación al principio, si ustedes lo leen después, ¿ya? Anhelan por la venganza del Señor, pero esta sección es bastante interesante y justamente vamos a hacer el análisis de esta parte de la Escritura. Y esta selección en particular yo la escogí como parte de aquellas reflexiones bíblicas de Ana Stout, que es hija de un pastor amigo nuestro, el pastor Guilherme de Carvalho, allá en Brasil, es director de Labri en Brasil, es pastor de Iglesia Esperanza. Ella escribió un libro que no lo traje, ¿ya? Se me olvidó, se me quedó en casa. En todo caso está en portugués el libro, ¿sí? ¿Ya? No ha sido traducido al español, pero es interesante, el libro se llama Fuertes y Débiles, ¿sí? Y en este libro, lo interesante de ese documento, de ese escrito que está allí, es que Ana comparte su propia batalla con una depresión. ¿Ya? Cuando era niña, particularmente más o menos de la edad de Nicanor, desde los 8 años, 9 años en adelante, ella comenzó a sentir un sinsabor de la vida y no sabían por qué, y efectivamente le hicieron una serie de exámenes y descubrieron que ella tenía una depresión endógena. Hay cosas en su cerebro que no funcionan bien, ¿ya? Por lo tanto, ella está regularmente medicándose y eso generó en ella una profunda angustia. ¿Por qué? Porque ella, por más que buscaba al Señor, no lograba la alegría que ella necesitaba para su vida. Y es muy interesante porque ella cuenta con bastante libertad cómo ella fue descubriendo en la escritura una serie de respuestas, pero aún así su alma seguía angustiada en muchas oportunidades. Y por más que buscó, oraba, disciplinas espirituales, en fin, una serie de cosas que activamente ella buscó como hija del Señor, aún así, esa depresión endógena que ella padece, y de hecho ahora fue madre hace poquitito, ¿ya? Y nos han obviamente
llegado esas informaciones de que lo que se denomina como una depresión posparto, ¿ya? Que muchas mujeres sufren, que es una especie de desapego con el bebé que ha llegado, fue motivo de oración y fue motivo también de lucha de esa familia en particular, del matrimonio con ese pequeño bebé, pero también de su comunidad de fe. ¿Ya? Y ojo con eso porque vamos a hablar también de la relevancia de la comunidad de fe en la superación de este tipo de situaciones. ¿Sí? Varios pensábamos, incluso yo, de que iba a tener que pasar un largo tiempo de nuevo en una búsqueda de restauración. Pero, para nuestra sorpresa, esa restauración se anticipó a todo lo que tal vez nosotros pudimos haber pensado. Y en todo momento ella dice, aquí lo único que me sacó adelante es la palabra del Señor. Amén. Eso fue lo único que a mí me sacó adelante en este momento. Entonces, hermanos queridos, es muy interesante porque ella analiza este texto, ¿ya? Ahí fue donde llamó mi atención. Yo dije, bueno, aquí es necesario adentrar en el texto, profundizar en el conocimiento de la palabra de Dios para poder justamente ver, como ella dice en su libro, los colores de la vida, ¿ya? Los colores de la vida en medio de lo gris que se pone nuestro entorno cuando nosotros estamos pasando por esta situación. Porque ciertamente cuando nosotros estamos abatidos, cuando nosotros estamos pasando por momentos de angustia, por momentos de dolor, el mundo parece gris. Es una forma de expresar cómo nosotros vemos las demás cosas de nuestro entorno. Podemos tener un día de sol precioso, pero la persona que está pasando por este abatimiento y por por este tiempo de oscuridad en su propia alma, no logra ver esa belleza, no logra ver la belleza de las flores, de los pájaros, de todo aquello que nos habla, como dice la Escritura, de la grandeza de nuestro Dios. Es difícil poder hacerlo. Entonces aprender a vivir, ¿ah? O aprender a ver nuevamente los colores de este mundo, ¿sí? Haciendo la misma analogía, es poder justamente reconocer aquellos momentos genuinos de belleza y amor que Dios nos providencia. Y de esa forma también poder ver entre las personas que están en el entorno. De ahí nuevamente ya adelantamos un poco lo que será o lo que se va a hablar particularmente la próxima semana respecto de estas relaciones, ¿sí? Que nosotros tenemos y que son parte del proceso que Dios nos dio para poder superar estas situaciones de tristeza. Están allí, están disponibles para el pueblo de Dios, dentro de la familia del pacto, dentro del pueblo de Dios que se congrega cada domingo para celebrar al Señor. Pero en la semana también están allí nuestros hermanos en Cristo. También están allí todo el momento esas bellezas que Dios nos da. Pero para poder ver eso es necesario reaprender a poder hacerlo. Es necesario volver a ver. Y esto, hermanos queridos, lleva tiempo, no es algo instantáneo. ¿Ya? Aquí nosotros no tenemos, en toda la Biblia no hay nada que sea una sopa en sobre. ¿Ya? La palabra de Dios nos conduce, nos guía. ¿Sí? Y allí es donde nosotros también tenemos que ser fieles a nuestro Señor, en ese tipo de cosas. Y una de esas cosas es justamente lo que vamos a ver hoy día. Entonces, necesariamente tenemos que reaprender a vivir. De ahí viene el nombre de la predicación. Necesitamos volver a vivir la vida que Dios nos está dando y que es una vida sobreabundante. Pero ¿cómo lo hacemos cuando somos atacados por este tipo de producto de la caída, producto del pecado? Entonces necesitamos reaprender a vivir. Y eso lo hacemos solamente a través de la Escritura. No hay una alternativa fuera. No podemos reaprender a vivir buscando en nosotros mismos, en nuestro interior. No podemos reaprender a vivir mirando simplemente el ejemplo de otro, sino que necesitamos ir a la palabra del Señor. Y en ella, o a través de ella, que son nuestros lentes para poder comprender el mundo. Y esta es la verdad que nos permite entender el mundo. Entonces, de esa forma nosotros podemos realmente reaprender a vivir. Y eso, hermanos queridos, es muy curioso, porque la palabra siempre nos habla de que la forma de hacerlo es a través de la repetición. De los ciclos, constantemente, una y otra vez. Que la palabra de Dios sobreabunde en nosotros, y lo hacemos justamente a través de leer constantemente la palabra de Dios. ¿Sí? Aunque la hayamos leído 1000 veces, siempre es nueva. Su palabra siempre trae nueva esperanza a nuestros corazones, infunde aliento a nuestras almas. Por eso es necesario estar constantemente volviendo a ella. Y es interesante porque fue Dios el que estableció este método para su pueblo, este método pedagógico para su pueblo. Deuteronomio 6, del 6 al 9 dice: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón.
Las enseñarás diligentemente a tus hijos, y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás como una señal a tu mano y serán por insignias entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Básicamente acá vemos el patrón de la repetición, ¿sí? Y eso tiene un objeto, o un objetivo, y ese objetivo es que nosotros podamos obtener virtud. Que podamos obtener virtud. Es lo que hace la disciplina en un músico. Ya lo hemos dicho anteriormente acá. El músico se hace virtuoso. ¿Por qué? Porque repite las escalas. Porque repite una y otra vez hasta que eso se va interiorizando en sí mismo. Y ahí entonces nosotros tenemos a un músico que es virtuoso. La palabra del Señor en nosotros debiese ser repetida constantemente. ¿Para qué? Para poder obtener virtud. Y esa es la idea de las disciplinas espirituales, o la herramienta de las disciplinas espirituales que tenemos a disposición, y que en toda la historia de la Iglesia han justamente fortalecido al pueblo de Dios en cada uno de sus momentos, los buenos y los malos. Siempre ha habido personas que, por causa de que han sido disciplinados en la búsqueda de Dios a través de su palabra, entonces la Iglesia ha sido fortalecida no por la disciplina, sino que por la palabra del Señor. Entonces, cuando hablamos de disciplinas espirituales, que lo vamos a ver aquí como en el texto emanan esas disciplinas, me refiero acá a las actividades que uno escoge, ¿sí? Ahí está la parte activa del ser humano, nuestra responsabilidad delante del Señor, y que son realizadas de manera consciente. ¿Ya? Yo me detengo en el día, en un momento, y me siento para poder leer la palabra del Señor. ¿Ya? Al despertar, tal vez no tomo el teléfono como primera acción, sino que lo primero que hago es deleitarme en la palabra del Señor. Eso es algo que yo tengo que decidir hacerlo. Es la parte activa mía, es mi responsabilidad delante de Dios. Y allí entonces, con un propósito objetivo, así con una acción para lograr un resultado, entonces ahí está el propósito de ¿qué? Capacitarnos. ¿Y capacitarnos de qué? Para aquello que nosotros no podemos realizar por nuestro esfuerzo humano. Por causa de nuestra naturaleza caída, no lo vamos a poder hacer. Tenemos que doblegar nuestra carne. De ahí entonces la idea de la disciplina espiritual. Y estas disciplinas espirituales son ese tipo de actividades. ¿Ah? Son ese tipo de actividades que son relevantes para la vida y para el crecimiento, ciertamente, de nuestra vida espiritual. Nuestro Señor Jesucristo le dice a sus discípulos: velen y oren para que no entren en tentación. Y las palabras de Jesús allí son de una forma de desafiarlos activamente a que lo estén haciendo constantemente. La propia palabra nos dice: oren sin cesar, permanentemente, todo el tiempo. Disciplina de eso. ¿Y eso Jesús lo hizo para qué? Para ayudar al espíritu de estos discípulos que estaban con él en ese momento, que estaban dispuestos en la lucha, pero tenían el impedimento de su propia carne. Estaban cansados, se quedaban dormidos. ¿Acaso no pueden estar despiertos un rato más? Velen y oren, les dice el Señor Jesús. Más allá de una reprimenda, que ciertamente lo es, Jesús llama la atención de ellos, pero le está diciendo: esto, hermanos queridos, es lo que me vieron a mí hacer a mí constantemente, que era levantarme de mañana, irme a un lugar y orar. Disciplina. Y si hay algo que muchas veces genera en nosotros angustia, es porque hemos perdido la disciplina de buscar al Señor en oración, de buscar al Señor en su palabra. Entonces, cuando Jesús dice esto a sus discípulos, obviamente les está diciendo que tomen cartas en el asunto. Esa es un poco la idea, ¿sí? Tomar cartas en el asunto. Son medidas activas. A eso me refiero con disciplinas espirituales. ¿Para qué? Para recibir esa asistencia espiritual que no va a ser infundida en nosotros si nosotros estamos pasivamente delante de la palabra de Dios. No vale absolutamente de nada tener 10, 15, 20 copias de la Biblia en la casa si no la leemos. Ella nos va a infundirse sola a nosotros. ¿Ya? Y como escribí hace un par de días atrás en las redes sociales, justamente motivado por el estudio del texto para esta semana, hay liturgias seculares que nos están hablando y están buscando atraer nuestra imaginación hacia ese tipo de deidades de este mundo. ¿Ya? Entonces, si nosotros no estamos activamente buscando al Señor, nos vamos a perder en el camino. ¿Ya? Repito aquí lo que he dicho antes: nuestra brújula del corazón va a tratar de adquirir otro norte, otro objetivo, otro telos, otro horizonte escatológico, otro horizonte de un reino
perfecto. ¿Ya? Y en buen chileno nos vamos a tragar cualquier cosa que nos digan. Por eso es necesario que estemos allí constantemente buscando en la palabra de Dios. Ahora, ojo con eso. Este tipo de actividades, ¿ya? Las disciplinas espirituales, no nos proporcionan mérito delante de Dios. ¿Ya? Ojo con eso. ¿Por qué? Porque ellas en sí mismas no son rectitud. Las disciplinas espirituales no son rectitud, pero sí son provechosas para adquirir sabiduría. Esa sabiduría que hablábamos la semana pasada. Necesaria porque nos acerca a Dios, que nos dice cómo nosotros podemos sobrellevar los momentos en los cuales nuestra alma está dolorida. ¿Ya? Entonces aquí no es como, yo estoy orando, entonces Dios tiene que bendecirme. Yo estoy leyendo la Biblia, entonces Dios necesariamente tiene que hacer algo para mí. Dios no es un Dios de canje. ¿Ya? No es porque yo entonces estoy haciendo, entonces Él tiene la obligación de hacerlo. Miremos la historia de Job, que buscaba desesperadamente a Dios, y había momentos en los que Dios no le respondía absolutamente nada. Y en los momentos en que le respondía, lo reprendía. Y él se cuestiona en algún minuto. Job dice, ¿hasta cuándo, Señor? Entonces no tengamos esa idea de que, entonces voy a ponerme disciplinado para que se... Hermanos, no. Dios no es un Dios de canje. Pero ciertamente son provechosas las disciplinas espirituales para que nosotros podamos adquirir sabiduría. ¿Ya? Y eso nosotros lo vemos en los salmos. Los salmistas constantemente están clamando al Señor, buscando, pidiendo a Dios iluminación para sus vidas. Por eso ellos son una fuente de aliento. Por eso los salmos son una fuente de fortaleza para nuestras vidas. Por eso los salmos son la única fuente de alabanza a Dios, a través de la cual nosotros podemos realmente abrir nuestros labios y glorificar el nombre de Dios. Es a través de lo que encontramos en los salmos. También allí nosotros podemos leer y contemplar las grandezas de nuestro Dios. Por lo que decía al principio, los salmos están llenos de recuerdos de lo que Dios ha hecho por su pueblo y que ciertamente seguirá haciendo por ellos. Entonces en los salmos nosotros podemos meditar en su palabra. Podemos meditar en ella, llenar nuestro corazón de alabanza a través de los salmos, recordar la grandeza de nuestro Dios, que es algo que dije recién, y obviamente todas las promesas de Dios están también allí para nosotros, que son aquellas promesas que van a generar en nosotros el descanso en el alma que necesitamos. Porque lo que Dios promete, Él lo cumple. ¿Ya? Él no se va a desdecir de aquellas cosas que Él ha hecho. Y eso es lo que ocurría con el pueblo de Israel ante la angustia y la tristeza de estar cautivos, como dijimos al principio. Hay un erudito bíblico que se llama Jerome Craig, que él dice algo bien interesante, me llamó la atención y lo quiero compartir con ustedes. Dice él que en los salmos hay una piedad de refugio, en la que la virtud suprema es la confianza en el Señor. Allí es donde nosotros necesitamos acudir para poder justamente fortalecer nuestra confianza en Él. En el libro de los Salmos están esas oraciones, están las oraciones que necesitamos orar, están los cánticos que necesitamos entonar, están las verdades que necesitamos decir. ¿Para qué? Para que podamos reaprender a vivir, para que podamos nosotros fortalecer nuestra confianza en el Señor, como decía allí Jerome Craig. Confianza en el Señor, eso es lo que nosotros necesitamos fortalecer. Entonces yo quisiera destacar 3 disciplinas espirituales que podemos entrever en el texto que acabamos de leer y que fortalecieron al pueblo de Dios en medio de las angustias que ellos estaban viviendo en el exilio. No olvidando de que nosotros también estamos en un exilio, no estamos en la patria celestial. Por lo tanto, las angustias de este mundo van a afectar nuestro ser. Entonces necesitamos de estas disciplinas, de estas herramientas para poder entonces aprender a vivir y a sobrellevar el tiempo aquí en nuestro exilio, antes que nuestro Redentor vuelva por segunda vez. Lo primero que podemos ver acá, o la disciplina, una de las disciplinas que podemos entrever acá, es la disciplina de la meditación en la palabra del Señor. Los versículos 8 al 11 dice: haced caso, torpes del pueblo, necios, ¿cuándo entenderéis? Y el que hizo el oído no oye, el que dio forma al ojo no ve, ¿no reprenderá al que castiga a las naciones y el que enseña conocimiento al hombre? El Señor
conoce los pensamientos del hombre, sabe que son solo un soplo. Aquí un detalle, a diferencia de la meditación trascendental u otro tipo de meditación que tanto se destila en este mundo o en lugares como los centros holísticos, Reiki, todo este tipo de cosas, ese tipo de meditación busca que nosotros dejemos nuestra mente totalmente en blanco. De hecho, es el objetivo principal de la meditación, dejar la mente totalmente en blanco. Cuando nosotros vemos la palabra meditar en la palabra de Dios, ¿ya?, nos está diciendo justamente lo contrario. No podemos nosotros dejar nuestras mentes en blanco, sino que necesitamos llenarla de la palabra de Dios, ¿ya? Por un lado, la meditación de este mundo intenta eliminar todo tipo de pensamiento, pero la meditación bíblica busca llenar nuestras mentes de la palabra del Señor. Y fíjense que la estructura de preguntas aquí nos hace entender de que la persona está meditando en la palabra de Dios. Se hace preguntas, ¿para qué? Para poder responderlas, ¿sí? Y estas preguntas, que hay algunas de ellas que son preguntas retóricas, como por ejemplo, ¿cuándo entenderán? Ciertamente da para responder nunca, porque estaban en cautiverio de nuevo, ¿ya? Pero aún así, meditar en eso, ¿cuándo entenderás?, me ayuda a mí a justamente entender de que la situación del momento presente tiene una razón de ser, y es el pecado del ser humano. En nuestro caso, el momento presente es porque Cristo no ha venido en su segunda venida a restaurar plenamente todo lo que Él inició en su primera venida. No por incapacidad, sino que para que nosotros, como dice la Escritura, podamos conocer al Redentor. Amén. Por causa del pueblo que Él tiene, que tiene que ser rescatado, el Señor, como dice la Escritura, ha retrasado su venida. ¿Eh? ¿Para qué? Para sumar al pueblo de Dios, para ir agregando a aquellos que están sus nombres escritos en el libro de la vida, ¿sí? Entonces, hermanos queridos, este tipo de preguntas que están allí, fíjense bien, de una u otra forma, cuando habla del oído y del ojo, el Creador, el Dios Todopoderoso, ¿acaso no oye? ¿Acaso no ve? ¿Eh? ¿Creemos nosotros que Él está desatento a las cosas que están ocurriendo en nuestras vidas? ¿Eh? No reprenderá a los necios, bien interesante esa relación, no reprenderá el que enseña el conocimiento humano, ¿cierto? O sea, ahí está hablando de que si no tuviéramos conocimiento de parte de Dios seríamos totalmente necios, ¿ya? Y es el omnisciente, el que lo sabe todo. ¿Acaso no va a reprender a aquellos que no tienen conocimiento, que son faltos de entendimiento, que son faltos de conocimiento, como la palabra también afirma? Faltos de conocimiento, ¿ya? ¿Quién es el que tiene el único conocimiento? El Señor. Entonces, el salmista está invitando a través de la estructura de preguntas a meditar en esas respuestas que están y que brotan de la Escritura. Entonces, la meditación a estas preguntas deja al salmista convencido de que el Dios eterno sabe que somos transitorios en este mundo. El Señor, pudiendo destruirnos, sabe. Y ese sabe va preparando el corazón del que lee, del que canta el Salmo, para ponernos frente a un Dios que es un Dios Padre. Pues de aquí a poco me voy a referir a eso, la forma en que lo expresa el Salmo, ¿ya? Hermanos queridos, es muy interesante porque la palabra hebrea para, como dice acá, que somos como un soplo, la palabra hebrea para esa palabra soplo es Jebel, cuya raíz es el nombre de Abel. Somos transitorios en este mundo. El Señor sabe que morimos en este mundo. Abel es el primer muerto físicamente. El Señor sabe que somos como un soplo. Y ese Dios, ese Señor, es el que está confrontando a su pueblo, porque su pueblo no está lleno de Él, pensando en Él, meditando en todo lo que Él ha hecho. Por eso las angustias están presentes. Por eso las angustias del exilio están en medio de su pueblo. ¿Por qué? Porque ustedes no están meditando en estas cosas. ¿Ustedes creen que no los estoy escuchando? ¿Ustedes creen que no estoy viendo que ustedes están sufriendo? Y a pesar de que ustedes son tercos y necios, el Señor sabe que son un soplo. El Señor es consciente de eso. Y ciertamente es un acto de misericordia del Señor saber de que nosotros somos efímeros en este mundo. La segunda disciplina que nosotros podemos ver acá es la lectura y el estudio de la palabra. Versículos 12 al 16. Dice:
Bienaventurado el hombre a quien corriges, Señor, y lo instruyes en tu ley, para darle descanso en los días de aflicción, hasta que se cabe una fosa para el impío. Porque el Señor no abandonará a su pueblo ni desamparará a su heredad, porque el juicio volverá a ser justo y todos los rectos de corazón lo seguirán. ¿Quién se levantará por mí contra los malhechores? ¿Quién me defenderá de los que hacen iniquidad? Es bastante claro el Salmo cuando afirma: bienaventurado el hombre a quien reprendes, Señor, y lo instruyes en tu ley para darle descanso en los días de aflicción. Para darle descanso en los días de aflicción. Hermanos, tal como dijimos la semana pasada, Dios permite nuestra aflicción como el camino para que podamos adquirir sabiduría. Y la única fuente de sabiduría es Él. Por lo tanto, Dios permite que nosotros seamos inquietados en nuestra alma para estar cerca de Él. Él permite que nosotros pasemos por aflicción para que lo busquemos a Él. El impío desconoce esto. El impío rechaza esta idea. Pero aquel que es del Señor, que le pertenece a Él, clama por sabiduría, como decía Santiago la semana pasada. Clama por esa sabiduría para saber sobrellevar ese momento. Hermanos queridos, solamente en la Escritura hay sabiduría. Solamente hay verdadera sabiduría. Aquí no hay sabiduría de grandes pensadores. La única sabiduría posible para el ser humano está en la palabra de Dios. Fíjense lo que dice, por ejemplo, el Salmo 19, versículos 11 y 12. Dice: tu siervo es además admonestado con ellos. Ahí está hablando de los estatutos, de la palabra de Dios. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. ¿Hablando de qué cosa? De la palabra de Dios, de la ley del Señor. Asimismo, el Salmo 119, el versículo 71 dice: bueno es para mí, fíjense bien en esto, bueno es para mí ser afligido. Bueno es para mí ser afligido. ¿Para qué? Para que aprenda tus estatutos. Hermanos queridos, parece paradójico, pero la Biblia constantemente nos lleva a las paradojas de la vida. Si somos afligidos, es para que nosotros busquemos en la palabra de Dios. No solamente meditemos, sino que leamos y estudiemos la palabra de Dios, porque en ella vamos a encontrar sabiduría para sobrellevar los momentos de aflicción. Hermanos queridos, hay una estrecha relación que la palabra de Dios nos muestra entre la lectura, el estudio de la palabra de Dios, ahí está la disciplina espiritual, y la adquisición de sabiduría para poder tener descanso en los días de aflicción. Lo dice claramente el texto acá: bienaventurado el hombre a quien corriges, Señor, y lo instruyes en tu ley. Esa relación está allí y está en toda la Escritura. Está presente esa relación. Santiago lo aprendió bastante bien y por eso escribe sobre eso en el texto que vimos la semana pasada. Lo aplica muy bien, a tal punto que queda como testimonio para nosotros. El Espíritu Santo preserva aquella carta de Santiago para que nosotros entendamos cómo una persona que conoció a Cristo y que conoció al Redentor esperado, aparecido en los Salmos, pueden entender de que todas esas verdades se aplican a nuestra vida presente hoy. Las preguntas al final, fíjense en las preguntas. ¿Quién se levantará por mí contra los malhechores? ¿Quién me defenderá de los que hacen iniquidad? Esas preguntas tienen una sola respuesta posible a la luz de la Escritura. Y es el gran nombre de Jehová de los ejércitos. Él es el que pelea la batalla por nosotros. De allí la idea que nosotros, buscando, leyendo la palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios, meditando en la palabra de Dios, podemos tener las herramientas suficientes para sobrellevar los momentos de angustia y de dolor en el alma. Y lo último que podemos extraer del texto es la disciplina de la oración. Vamos a ver allí los versículos 17 al 19. Si el Señor no hubiera sido mi socorro, pronto habría habitado mi alma en el lugar del silencio. Si digo, mi pie ha resbalado, tu misericordia, oh Señor, me sostendrá. Cuando mis inquietudes se multiplican dentro de mí, tus consuelos deleitan mi alma. Es muy interesante, hermanos, que el texto ahora está en primera persona. ¿Sí?
Hasta en algunos lugares aparece también en primera persona, pero por lo general lo que habíamos leído hasta acá tiene que ver con una tercera persona, ¿ya? Siempre está hablando o a Dios o está hablando a los al pueblo de Dios. Pero aquí el salmista intencionalmente coloca estas cosas en primera persona. Está mucho más allá de la meditación, porque la meditación siempre es la palabra de Dios, la meditación no es en sí mismo. Y lo que nosotros vemos acá es justamente una estructura de oración. Es estar delante de la presencia del Señor. Al final de cuentas, la oración, que nosotros hacemos de manera comunitaria, sí, pero la oración es personal. Nosotros oramos delante de Dios y es Jesús el que nos enseñó a hacerlo. Cuando ustedes oren de la siguiente forma: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, aquí en la tierra como se hace en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a quienes ofenden, o a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, más líbranos de el maligno. ¿Sí? Y la doxología al final que aparece en el Evangelio. Sin embargo, la expresión Padre, si bien es cierto Dios siendo Padre de todo su pueblo, la expresión Padre es fundamental para entender que Dios nos ha adoptado, conoce nuestros nombres. Entonces el salmista tiene una imagen, el salmista no tiene la revelación completa de esto, solamente en Cristo llega esa revelación total cuando Jesús le dice a sus discípulos: ustedes oren de esta forma, Él es tu Padre, es nuestro Padre. Pero la adopción se hizo por cada uno de los que son sus hijos. No de la humanidad, como muchas veces se dice. No, de su pueblo, de sus hijos, de sus escogidos. Padre. Ahora fíjense bien que acudimos al Padre, en las palabras de Jesús, porque nosotros necesitamos justamente de sabiduría y dirección para poder llevar nuestra vida. Solos no podemos. Tanto es así que el salmista anticipadamente, en aflicción, no nos olvidemos de eso. Estos son salmos que reflejan la situación del pueblo de Dios en la aflicción que estaba generando estar en ese lugar de cautiverio. Entonces no nos olvidemos de eso. Pero el salmista declara: si el Señor no hubiera sido mi apoyo, pronto mi alma habría habitado en el lugar del silencio. Básicamente el salmista está reconociendo de que al no ser por el Señor y por la fuerza del Señor, él estaría muerto. Es el pensamiento que hay en las personas que están pasando por un dolor en su alma. El salmista expresa esto en medio del cautiverio. Y aquí hay imágenes que él muestra de este cautiverio, cómo este cautiverio genera situaciones de... Él habla acá de y los impíos, él habla acá de los malhechores, de los que hacen iniquidad. ¿Ya? Es muy interesante porque los salmos tienen esa acción interesante de poder, claro, ciertamente denunciar a los otros, pero cada denuncia en contra de los que hacen el mal, también estamos incluidos nosotros. Por causa de eso Cristo fue a la cruz, por causa de los que son enemigos del Señor. Los salmos imprecatorios en cierta forma son, primero, salmos en contra de nuestro propio pecado y de nuestra propia rebelión en contra de Dios. Por eso está el Redentor, y Él es el que nos hace entender de que todos aquellos enemigos del Señor necesariamente tienen que ser castigados. Nosotros éramos enemigos del Señor. Y en Cristo somos amigos del Señor. Si no fuera por el Señor, por este Dios que quiso hacer un pacto con este pueblo, como dice al principio, torpes del pueblo, necios. ¿Acaso ese Señor no está presente, no está consciente de tu necesidad? ¿Acaso Él no está consciente de lo que tú realmente necesitas? Fíjense ahí que Él dice: si no fuera por el Señor, ciertamente estaría muerto. El salmista tiene la certeza de que el Señor está cerca de él y está a tan punto cerca de él que cuando dice acá en el versículo 18: si digo mi pie ha resbalado, me cabeceé harto con esa parte, debo reconocerlo, ¿eh? Me cabeceé mucho, tuve que leer bastante, buscar en distintas fuentes, pero por sobre todo tratar de entender las palabras que son usadas en esa sección, en esa parte, para poder expresar por qué. Porque dice: si digo, ¿ya? Si digo mi pie ha resbalado.
La expresión si digo es bien interesante porque la palabra se usa para un hablar casi cuando tú tienes a alguien al frente, donde tú no levantas mucho la voz, sino que tiene que ver tiene más bien que ver con una forma de expresión más cercana. Es una conversación. Pero cuando declara y dice mi pie ha resbalado, es muy interesante porque lo que está haciendo el salmista acá es confesándose delante del Señor. Está delante de ese Dios y le dice, Señor, fallé. Señor, pequé. Mi pie ha resbalado. Mi pie ha resbalado. Y cuando dice eso, inmediatamente se responde tu misericordia, Señor, no me dejará. O, como dice acá, me sostendrá. ¿Ya? Hermanos queridos, fue muy interesante encontrar esto. ¿Por qué? Porque la asociación entre Yahvé, que es el nombre acá, fíjense bien que dice el Señor. Y esa palabra Señor es Yahvé, es el nombre propio de Dios. Y la asociación entre Yahvé, que es el nombre propio de Dios, y misericordia, permea toda la teología del Antiguo Testamento. Toda la teología del Antiguo Testamento es permeada por esta realidad. ¿Por qué? Porque Dios se reveló de esa forma. Cuando Él dice, yo voy a pasar delante de ti, voy a proclamar mi nombre. Cuando lo proclama, dice, Yahvé, Yahvé, Dios grande en misericordia. Ese es el conocimiento que el pueblo de Dios tiene de su Señor, de su Dios. Es un Dios de misericordia. Y entonces el salmista acá dice, yo puedo ir y confesar, Señor, fallé. ¿En qué falló? En que no está confiando en Dios. En que no está confiando en su Señor. En que de una u otra forma, el individuo acá, el salmista, y nosotros mismos creemos que Dios nos abandona muchas veces. Pero tenemos nosotros la ventaja de ir delante del Señor y decirle, Señor, fallé porque realmente creo que tú no estás conmigo. El Señor está diciendo anteriormente, ¿acaso el Señor no ve? Pero a pesar de que tu corazón es un corazón incrédulo y crees que Dios te abandonó, su nombre es misericordia. Y Él extiende su perdón hacia ti. Hermanos queridos, esto es sumamente importante para una persona que está pasando por momentos de depresión. Y Dios quiera que nos libre a los que no hemos pasado por ese tipo de situación, para que su palabra nos sostenga. Porque va a llegar el minuto en el cual tal vez nosotros vamos a decir, Señor, ¿por qué me abandonaste? Pero hay una verdad que permea toda la Escritura. El Señor nunca te abandona. Porque Él hizo un pacto con su pueblo. Y los que están bajo el pacto de Dios en Jesucristo, Él jamás te abandonará. Jamás lo hará. Aunque tus pensamientos divaguen en mentiras, la palabra te muestra la verdad. Y la verdad es que el Señor jamás te abandona. Hermanos queridos, orar para presentar a Dios nuestras súplicas, nuestro dolor y el pecado de la inseguridad. Porque sentirnos inseguros es un pecado. Necesitamos volver a reafirmar nuestra seguridad. Y esa es la invitación del salmista. Yo confieso delante de Él, mi pie resbaló. Mi pie resbaló. No estoy sobre la roca. No estoy pensando sobre la única roca firme que es el Señor. Pero aún así dice, tu misericordia me sostendrá. Y por último, hermanos queridos, y esto es muy interesante porque es una progresión en lo que el salmista está declarando. Porque en la oración el salmista reconoce que justamente cuando había exceso, fíjense el versículo 19, cuando mis inquietudes se multiplican dentro de mí, tus consuelos deleitan mi alma. Hermanos queridos, cuando hay exceso de inquietud, ¿qué es eso sino que otra cosa que ansiedad? Cuando hay exceso de inquietud en nuestro corazón, el consuelo del Señor no tarda en llegar, porque el Señor está allí, porque el Señor está presente. Hermanos queridos, hay una palabra hebrea aquí que también me dejó dándole vueltas muchas veces durante la semana. Es la palabra tankhom. Tankhom. Se traduce aquí como consuelo, ¿ya? Es la palabra que está traducida acá, tus consuelos, ¿sí? Ahí buscando, hay dos o tres oportunidades en que habla en plural, tus consuelos. Pero esa palabra, tankhom, sería una mejor pronunciación, es una palabra súper poco usada en la Escritura. Por eso es raro, o hay pocos comentarios sobre esto, ¿ya? Siempre cuesta más cuando una palabra es bastante escasa en la Escritura.
Pero ahí es donde nosotros necesitamos buscar ah, el auxilio del Espíritu y las herramientas que hay. ¿Por qué? Porque esta palabra es poco usada, como les decía, y siempre tiene que ver con Dios. Siempre es, cuando habla de ese tipo de consuelo, es el consuelo de Dios, ¿ya? Entonces, fíjense, en Isaías, capítulo 66, que es otra de las partes donde aparece esta misma expresión, el último capítulo de Isaías, en el versículo 13 dice, como uno a quien consuela su madre, así os consolaré yo, y en Jerusalén seréis consolados. Ojo con eso. ¿Dónde van a ser consolados? En Jerusalén. Tiene sentido con el Salmo. Están en exilio. ¿Dónde van a ser ellos consolados? En Jerusalén. ¿Por qué en Jerusalén? Porque allí está la presencia de Dios. ¿Ya? Básicamente es, en la presencia de Dios ustedes serán consolados. Pero es un consuelo, y fíjense bien allí, porque el salmista acá toma una herramienta súper cotidiana. Cuando un bebé llora, y llora, y llora, cuando un niño llora por una pesadilla, un niño cae, se golpea, es interesante, pero la única persona con la cual deja de llorar es con su madre. Y es interesante como el salmista dice que, así como alguien que es consolado por su madre, o sea, el momento en que llega a los brazos de la mamá, se acabó el llanto, así el Señor los va a consolar. O sea, allegándonos a el Señor, allegándonos a nuestro Señor. Es usado allí esta misma palabra, y es interesante porque obviamente está asociada a esta idea del consuelo que recibe un niño, ¿sí? Y en Jeremías, ¿ya?, que es la otra parte donde se menciona también, se refiere justamente al consuelo que recibe una persona que está de luto. Una persona que está llorando por una pérdida, usa la misma expresión. El Señor te consolará. El Señor te consolará. O sea, hermanos queridos, este tipo de consuelo, fíjense que el salmista dice que deleita su alma. Es el consuelo de estar cerca del Señor. En ese consuelo encuentra un deleite en su alma a pesar de las inquietudes que se puedan estar acumulando dentro de él. Por eso es un ejercicio hacerlo, por eso es una disciplina hacerlo. En oración, en medio de la angustia y de la depresión, clama al Señor. Él está atento a poder consolarte. Los hijos de Dios tenemos muchas más herramientas en este mundo que aquellos que no le conocen. Porque nuestro consuelo pleno viene de Él. Nuestro consuelo pleno viene de nuestro Señor. Hermanos y amigos, para reaprender a vivir, para poder volver a ver los colores de este mundo, a pesar del dolor en el alma, para que nosotros podamos superar estos resultados de la caída, que son la ansiedad y la depresión, no hay una solución inmediata. Vuelvo a insistir en esto. Esto no es una sopa de sobre. ¿Ya? Esto requiere de tiempo. La lucha contra la ansiedad, hermanos queridos, puede durar meses, puede durar años, puede durar décadas. Pero no estás solo. El Señor está contigo. Y tienes que acudir a su trono de gracia para poder reaprender a vivir constantemente, permanentemente. Sobre todo las personas que, como el caso de Ana, que cuenta su experiencia médica, psiquiátrica, compleja, ha encontrado esperanza y ha encontrado deleite en el Señor, a pesar de las circunstancias, tal como decía el salmista acá. Aunque aumenten esas inquietudes en mi corazón, el Señor está presente y Él es el que nos está dando su fortaleza. Hermanos queridos, tal vez esta situación puede causar en ti frustración, rabia, sentirte débil. El Señor no me responde. Sigo sintiéndome así. Pero justamente en esa situación donde más necesitamos de Cristo, donde más necesitamos del auxilio de nuestro Señor, en medio de nuestro sufrimiento, Cristo florece en la vida de los que le pertenecen. La perfección de Cristo se hace evidente y patente para nuestras vidas cuando nosotros lo buscamos. Por eso las disciplinas espirituales son la senda que nos conduce a una transformación interna, que es donde nosotros necesitamos ser transformados.
allá adentro, en esa parte que no se ve en un microscopio, en esa parte que no se ve con las herramientas de este mundo, en esa alma que está dolorida, que está afligida, que está acongojada. Necesitamos nosotros también crecer. Si bien es cierto, esta senda está llena de dificultades, pero su destino es el gozo eterno. El destino al cual nosotros estamos caminando es el gozo eterno. Por lo tanto, si en este momento en nuestras vidas hay dolor y angustia, son justamente la meditación en la palabra, la lectura en la palabra, el estudio de la palabra y la oración lo que nos va a mostrar ese camino que nos va a llevar al gozo eterno que estamos tanto anhelando y que ciertamente por la gracia de Dios llega hasta nosotros hoy. Y al caminar por esta senda, al caminar por este camino, la bendición de Dios va a estar sobre nosotros, porque nos va a ir reconstruyendo paso a paso a la imagen de su Hijo Jesucristo. Piensen en lo que dice aquí en el Salmo 30. Voy a leer el Salmo 30, 2 y 3. Y el versículo 5 también. Oh Señor Dios mío, a ti pedí auxilio y me sanaste. Oh Señor, has sacado mi alma del Seol, me has guardado con vida para que no descienda al sepulcro. Porque su ira es solo por un momento, pero su favor es por toda una vida. El llanto puede durar toda la noche, pero a la mañana vendrá el grito de alegría. Hermanos queridos, Jesucristo es nuestro nuevo amanecer. Él es nuestro nuevo amanecer. Él está surgiendo allá en ese horizonte que nosotros vemos gris. Y la luz de Cristo está iluminando nuestra vida. Solamente en Cristo nosotros podemos reaprender a vivir. Y ese sol, esa luz que llamó a la luz del mediodía a Pablo, nos llama a nosotros a confiar también en Él. Porque Él es nuestro sustento, porque Él es el que nos guarda en su mano. Oremos, hermanos queridos. Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por tu palabra, porque nos consuela, porque nos alienta y porque ciertamente, Señor, sin ella nada podríamos hacer. Te pedimos, Señor, que en medio de la oscuridad, de la angustia, la depresión, que alguno pueda estar viviendo, mi Dios, tu luz, Señor amado, ilumine y vuelva a traer los colores de este mundo para nosotros. Padre Celestial, solamente en la lectura, en la meditación de tu palabra, en el estudio de tu palabra, en la oración que nos acerca, Señor, a ti, Padre amado, nosotros encontraremos estas cosas. Danos, Señor, el auxilio de tu Espíritu Santo para poder caminar en tus sendas, en tus caminos, y no apartarnos de ti, Señor. Sosténnos con tu mano. Clamamos a ti en el nombre de Jesús. Amén.